Buenas a todos, el día de hoy vamos a aprender un poco más sobre JavaScript. Comencemos. Primero, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos, que se utiliza para hacer que las páginas web sean interactivas. Es decir, una vez aprendido HTML y CSS, podemos pasar a lo que es JavaScript. Como sabíamos, HTML le daba estructura a nuestras páginas, CSS el estilo, y ahora JavaScript le va a dar la funcionalidad que necesitan tener nuestra página web de acuerdo a los requerimientos que ésta quiera. Y bueno, como dice JavaScript, podemos decir que es un script. Es un código de programación usualmente bastante sencillo que contiene comandos u órdenes que se van ejecutando de manera secuencial. Y es así una pequeña parte de cómo funciona JavaScript. Ahora vámonos con un pequeño ejemplo para comenzar esto de JavaScript. Una vez teniendo nuestro editor de texto, que en este caso vamos a usar Sublime Text, vamos a crear un... primeramente, como hemos dicho, tenemos que crear un HTML para poder ejecutar nuestro JavaScript dentro de este. Entonces, lo que vamos a hacer para comprender un poquito más o menos lo que va a ir haciendo JavaScript, vamos a crear un script que contenga HTML. Podemos ponerlo de título, primer script en JavaScript. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a crear en la parte de cabecera antes de terminar nuestro head. Vamos a poner lo que es el script. En esta parte la mayoría de veces va el script. Entonces lo que vamos a hacer es creamos como una etiqueta normal script y script. En este caso nos puede pedir directamente que enlacemos, ¿no? Pero para comenzar vamos a hacer nuestro script dentro de HTML. Para eso simplemente tenemos que encerrar dentro de esta etiqueta un código HTML. Lo que vamos a poner es alert, hola mundo, que en nuestra página nos aparezca, como va a ser un mensaje, tiene que ser entre comillas, hola mundo. Y obviamente el punto y coma. Una vez teniendo esto, vamos a ponerle también eso por el momento. Lo guardamos, nos vamos a inicializar. Aquí está, primer script en JavaScript y lo que va a mostrar es hola mundo. Aceptamos y esta parte de aquí no se podría hacer sin JavaScript. Como vemos, este va a ser un script bastante pequeño y este está incluido dentro de nuestra página web HTML. Continuemos. Bueno, como ya vimos, nuestro JavaScript está dentro de HTML. Sin embargo, es una práctica que a veces no es tan común dentro de nuestras páginas web. Lo más común es que tengamos una página o una hoja simplemente para JavaScript. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento de JavaScript y esto lo vamos a guardar con una extensión en JavaScript. Entonces vamos a poner, podemos poner hola mundo igual, pero con la extensión de JavaScript que es JS. Una vez que tenemos creado esto, en vez de poner simplemente aquí el código como script, lo que vamos a optar es igual usar la etiqueta script, pero en este caso con src. Esto nos va a permitir incluir un archivo, otra hoja. En este caso vamos a decirle que con este punto y slash estamos diciéndole que el documento o el archivo que estamos buscando está dentro de la carpeta donde también guardamos este HTML. Entonces, sabiendo eso, simplemente voy a poner el nombre de nuestro
JavaScript con la extensión obviamente de JavaScript. Nos olvidamos de eso. Y con eso cerramos el script. Y también cerramos el script. Una vez teniendo esto, podemos ahora sí, de nuevo. Ahora, si es que, por ejemplo, recargamos la página, ya no nos va a aparecer la alert porque hemos quitado el código de JavaScript. Sin embargo, si nos vamos a Hola Mundo, podemos poner alert y otra vez, ¿no? Hola Mundo. E incluso, ese es para que nos aparezca una ventana emergente, ¿no? También podemos poner el document.write. Document.write. Que nos va a permitir escribir dentro de la página web que tenemos en esta parte de aquí. Entonces podemos hola o en mayúsculas para que sea diferente. Hola. Y no nos olvidamos del punto y coma. Lo recargamos y ahora sí vamos a tener un hola mundo como pantalla emergente y además un hola en lo que es nuestro HTML. Entonces es así como vamos a incluir de ahora en adelante nuestra hoja de JavaScript dentro de nuestro HTML. ¿Con qué? Con script CRS y nombrando y denominando al nombre de nuestro JavaScript. Bueno, para continuar vamos a ver un poquito sobre las variables, ya para poder empezar a escribir más código. En realidad, una variable es un espacio de almacenamiento en un ordenador para grabar cualquier tipo de dato como una cadena, un valor numérico o estructuras un poco más específicas. Lo importante sobre las variables es que vamos a tener tres partes importantes. Se usa la palabra reservada de JavaScript var, que denota que debe haber un espacio en el ordenador para guardar un tipo de carácter o un tipo de dato. Luego tenemos el nombre de la variable, que puede ser el nombre que parezca más conveniente, y el valor asignado, que puede ser numérico y de diferentes tipos. Usualmente no se usa directamente var porque JavaScript reconoce qué tipo de datos se está ingresando. Entonces, para recordar un poquito, esto es como una variable donde podemos tener el permiso de introducir el tipo de dato que queramos. Podemos introducir hasta objetos, podemos introducir cadenas de texto, letras, palabras, frases. También podemos introducir datos numéricos, no solo enteros, sino también otro tipo de datos numéricos. Y bueno, teniendo esto en cuenta, podemos decir que tenemos algunos tipos de variables más comunes y más usadas, que son el numérico, la cadena de texto y los booleanos. Primero, el primer dato que vimos es el numérico. Entonces podemos ponerle el tipo de dato el nombre que nos parezca y le ponemos, por ejemplo, un 34. Esto lo va a reconocer como un número para poder hacer operaciones directamente. Después podemos poner cadena igual, pero cuando es cadena tenemos que incluirle comillas. Vamos a poner esta es una cadena y también vamos a poder el tipo de booleano, que va a ser booleano. Puede este nombre variar. Y en este caso solamente van a existir dos tipos de datos. Es el false o también el, booleano 2 va a ser igual a true. Estos son los tipos de datos. Con document.write podemos ver los datos que podemos ir ingresando. Como a esta variable le hemos puesto el dato 34, podemos poner en document.write que nos muestre el número. Y vamos a ver qué pasa. Otra vez nos muestra el alert. Y variables 34. Estamos imprimiendo esto y el número 34.
Ahora, ¿qué pasaría si imprimimos la cadena, o sea, la variable cadena? Podemos observar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que quisiéramos cambiar el valor de cadena, podríamos hacerlo. O también el valor de número. Vamos a cambiar el valor de número a que sea 67. Sin cambiar el nombre, ¿no? El mismo nombre de aquí. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Vamos a verlo. 67. Nos va a mostrar el último valor asignado a nuestra variable. En este caso sería el número 67. Eso quiere decir que el espacio que hemos requerido para poner la variable puede cambiar. Podemos cambiar de dato a este tipo de variables. Entonces, todo esto sería por la parte de variables y tipos de variables más usados. Bien, vamos a ver ahora qué son los vectores. Igual, vamos a ver qué son como parte de las variables. ¿Qué es un vector? Va a ser un lugar del espacio de memoria donde vamos a almacenar datos de manera ordenada, no desordenada. Entonces, ¿qué es? Es una variable donde se guardan datos, cada uno con posiciones o índice que sirve para acceder a sus elementos. Es decir, que cada posición va a tener un índice, puede ser desde 0 hasta n-1. Es decir, que si quiero, por ejemplo, 6 elementos dentro de mi vector, entonces el último número va a ser el 5, ya que comenzamos desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, teniendo así 6 elementos. Se va a ir llenando secuencialmente, es decir, que el primero va a ingresar en el espacio 0, en el segundo en el 1 y así sucesivamente, hasta llegar al último elemento. Podemos ingresar diferentes tipos de variables como enteros, pero también objetos o strings o cadenas o todo tipo de vectores que necesitemos. Aquí un ejemplo de construcción de nuestros vectores. Primero lo que es asignar un nombre, el operador de asignación, dos corchetes y los elementos separados por coma. Funcionan los vectores. Los vamos a denominar, como hemos visto en el ejemplo, frutas. Igual, y ponemos con corchetes, por ejemplo, manzana, manzana. En este caso vamos a tener que poner con comillas para denotar que es una cadena. Manzana. Luego vamos a poner plátano. Y ciruelo. Una vez teniendo esto, podemos utilizar nuestro document.write frutas. Ahora veamos qué es lo que nos va a mostrar. Manzana, plátano y ciruela. Ahora, si bien queremos solo mostrar lo que es plátano, estaremos diciendo que manzana está en la posición 0 y plátano en la posición 1. Entonces, para mostrar la posición, nos hacemos ayuda de los corchetes con la posición que queremos mostrar. En este caso, el plátano está en la posición 1 y nos va a ir mostrando eso. De esta manera es la manera más sencilla de denotar lo que son vectores. No solo podemos hacer uso de cadenas, sino también de números. Pero en esta sin necesidad de poner otros símbolos, simplemente números y comas. De esa manera podemos igual imprimir lo que es nuestro vector de números. Números, todos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Entonces, y también podemos ir llamándola varias veces, ¿no? Document.write números en la posición 4. Vamos a dar un punto y comita. Y nos está mostrando la posición 4. Puede ser 0, 1, 2, 3 y 4. Si es que en caso, por ejemplo, pondríamos la posición 5.
lo que nos va a mostrar es un definer que no está definido este valor ya que no existe este dentro de nuestro vector. Bien, pasemos a lo que son los operadores. Para poder realizar operaciones con nuestras variables, necesitamos saber qué tipos de operadores hay. Por ejemplo, los operadores de comparación, que entre estos... ¿Vale que te calles? Es que se escucha en el audífono. Pero ahorita pues es que lo necesitamos, ¿no? No sé, repito. Bueno, operadores. Para hacer diferentes operaciones con las variables necesitamos saber qué tipo de operadores tenemos. Por ejemplo, los operadores de comparación nos van a permitir sacar algún resultado verdadero o falso, dependiendo del resultado que se dé y también el operador que se asigne. Puede ser igual, igual, mayor, menor, igual, diferente, distinto, ¿ok? Después tenemos los operadores lógicos. Gracias a los operadores anteriores de comparación, podemos unir dos de estas comparaciones con un operador lógico que puede ser i o también un not. Ahora veamos un poquito sobre las estructuras de control. Dentro de las estructuras de control tenemos lo que es el if condicional, que como bien sabemos vamos a tener una condición, una pregunta, y este nos va a dar una respuesta verdadera o una respuesta falsa. Dentro de la condición puede entrar nuestros operadores condicionales como el mayor, igual, menor y todo ese tipo de operadores, denotándose de esta forma en el código. Dentro de aquí podemos realizar diferentes sentencias o operaciones si es que es verdadera. Cuando es falsa utilizamos else y nos va a dar otro tipo de respuesta. El if no necesariamente siempre tiene que tener una respuesta o un else o una condición falsa, entonces puede pasarse directamente si es que no se cumple por verdadera. Ahora vamos con la estructura while. Se usa con el while y se pone una condición, igual con los operadores condicionales, y siendo verdadera puede cumplir diferentes sentencias. La característica del while es que no necesariamente se van a operar las sentencias, es decir, que si la condición no se cumple directamente, todas las sentencias dentro de aquí no se van a cumplir. Luego vamos a ver un poquito sobre el for. La característica principal del for es que tiene tres partes dentro de los parámetros que tiene. La inicialización, donde vamos a entrar desde donde vamos a querer iniciar, la condición que se tiene que cumplir para ingresar dentro del for, y la actualización del elemento inicializado. Puede sumarse, restarse, decrementarse, incrementarse, de dos en dos, de uno en uno o de la cantidad que veamos correspondiente. Y una estructura que es muy importante es el switch. El switch nos va a permitir reconocer una expresión, puede ser un número o una letra dependiendo de los casos que tengamos, y lo que va a hacer es leer esta expresión e irse a qué expresión es. Por ejemplo, si ingresaríamos un 1, sería en el caso 1 y realizaría esta operación y luego se saldría del switch. Si vamos por el 2, va a ir al caso 1 y va a comparar, y obviamente no es, se va a ir al caso 2 y va a realizar esta operación. Esas son las operaciones, recordando un poquito más sobre estructuras y operadores. Ahora veamos lo que son las funciones. Las funciones es en realidad un conjunto reutilizable de declaraciones para realizar una tarea específica. En realidad es una porción de código que, por ejemplo, nosotros podemos repetir este código muchas veces, ¿no? Escribiendo todo el código varias veces. Sin embargo, gracias a las funciones, lo que hacemos es asignarle un nombre a esta porción de código. Y lo que hacemos para repetir esta funcionalidad dentro de nuestro código, simplemente llamamos nuevamente con el nombre y así nos evitamos repetir el código infinitas veces o infinitas veces, pero una gran cantidad. Bueno, ahora, ¿cómo usamos nuestra función?
La palabra reservada para la función o para declarar una función es function. Es lo principal que tenemos que poner. Luego el nombre de la función que va a ser suma o el nombre que le asignemos y los parámetros que son muy importantes. Pueden ser de 1 a n parámetros. Y luego dentro de esto tenemos que encerrarlo entre llaves para definir el bloque de código. En realidad las instrucciones de código que vamos a realizar. Otra cosa muy importante es invocar al código o llamar a la función. Podemos llamarlo de diferentes maneras, simplemente poniendo el nombre y los parámetros. Esto es muy importante, ya que si no llamamos a nuestra función, la función simplemente no nos va a denotar ningún resultado, no nos va a retornar ningún resultado. Bien, ahora vámonos a los ejemplos, conociendo y repasando, habiendo repasado toda una función esta de function. Le vamos a asignar, en este caso, vamos a hacer una suma y vamos a necesitar dos valores, n1 y n2. Y vamos a retornar un valor. Una función puede ser dos cosas: devolver un valor, o sea, retornarlo, o simplemente operar dentro de esta función. Entonces vamos a crear la variable sumar igual a n1 más n2. Y vamos a retornar lo que es sumar. Listo, ya está nuestra función. Lo que tenemos que hacer ahora es, como nos está devolviendo un valor entero en realidad y una función, vamos a crear una variable que nos va a permitir guardar ese valor, ¿no? Entonces vamos a sumar y vamos a darle dos valores, digamos 2 y 5. Y ahora sí podemos escribirlo dentro de nuestra página document.write. Vamos a ver qué es lo que es. Y lo que nos va a devolver es el resultado, que es 7. Ahora podemos hacerle algunos ajustes. Por ejemplo, podemos pedir como num1. Vamos a ingresarlo por pantalla con prompt en este caso. Y vamos a pedir que ingrese un número. Y un número 2 igual con lo mismo. Prompt ingrese un número. Listo, ahora en vez de poner en nuestra función 2 y 5, podemos poner S1 va a ser igual a suma num1 y num2. Ahora podemos otra vez reescribirlo, document.write suma 2, va a ser en este caso S1. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a poner 6 más 18. En este caso, como estamos ingresando vamos a ingresar 2 y 3. En este caso, cuando ingresamos el prompt hay que tener mucho cuidado para evitar este error en prompt y específicamente en la suma. Como vemos aquí, cuando ingresamos directamente no hay ningún problema porque se está sumando. Sin embargo, cuando ingresamos con prompt puede haber algún problema. Para eso vamos a utilizar parse int y vamos a ingresar el primer número y en el segundo hacemos lo mismo. Parse int 2. Esto nos va a permitir reconocer a los dos datos como números siempre, como números enteros. Entonces ponemos 2 y 3 y en este caso sí nos realiza la suma como debería de ser. Ahí hay que hacer algunos ajustes, pero todo sigue cuadrando. Eso por una parte de las funciones.
Ahora vamos a ver lo que es otro ejercicio de las funciones que nos dice que escribamos el código de una función con dos parámetros donde se puede realizar las cuatro operaciones principales. Lo que vamos a hacer otra vez es crear nuestro vamos a crear otra vez nuestra función. Vamos a llamarle operaciones. Y como nos pide dos parámetros, vamos a poner num1 y num2. Vamos a abrir nuestras llaves y dentro de aquí nos pide realizar las cuatro operaciones. Como ya hemos visto, vamos a crear la suma, que va a ser num1 más... Y aquí estamos utilizando nuestros operadores aritméticos. Num2 bar resta va a ser igual a num1 menos num2 y bar multiplicación igual a num1 por num2. Y por último la división num1 y entre num2. Una vez teniendo esto, si bien podemos retornar un valor, en este caso, como tenemos más de un valor, podemos retornar lo que es o mostrar directamente desde nuestra función document.write suma. Vamos a mostrar la suma. Después otro texto que diga resta. Y vamos a mostrar lo que es la resta con un coma y resta. Y luego multiplicación, vamos a mostrar la multiplicación y por último la división. Y ponemos división. Bien. Hay algo que es muy importante que es el console.log que nos va a permitir ver igual todos los resultados desde la consola. Vamos a asignar eso para ver qué es lo que pasa. Ahora no nos olvidemos de llamar a la función. Entonces vamos a llamar a operaciones num1, que en este caso igual voy a crearlo con un prompt. Entonces n1 va a ser igual a prompt ingrese número, n2 igual a ingrese otro número, punto y coma. Operaciones voy a poner en este caso no estamos poniendo variables directas, sino estas otras variables que van a ir a reemplazar el parámetro, ¿no? Y n2. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? 4 y 5. Otra vez tenemos el problema de prompt que nos va a ingresar como una concatenación. Para solucionar esto, simplemente le vamos a poner un parseInt. Sin embargo, para que todas las operaciones se realicen con igual decimales, vamos a poner en este caso parseflat, que nos va a permitir hacer cualquier tipo de operaciones con la suma y demás. Parseflat. Listo. Vamos a poner 4 y 5. Ahora sí realiza las operaciones. Ahora bien, nos está imprimiendo en nuestro documento la suma, la resta y demás.
¿Cómo vamos a hacer para lo que es ver dónde estamos en console.log? Nos vamos a más herramientas y herramienta para desarrolladores. En la parte de consola podemos ver que nos está mostrando igual el resultado. Ahora, si es que por ejemplo no hiciéramos esto, y pongo digamos 4 y 6, no nos va a poner ningún resultado. En realidad sí se está corriendo, pero no nos está poniendo ningún resultado. Console.log es muy importante para ver algunos resultados que no vamos a querer que se muestren en pantalla. Sin embargo, queremos saber los resultados que está pasando y eso vamos a verlo dentro de console. Y eso sería por parte de las funciones. Después, en este ejercicio nos pide escribir una función a la que pase como parámetro un número entero y devuelve como resultado una cadena de texto que indique si el número es par o impar de código, que nos va a permitir saber si es un número par o impar. Entonces otra vez hacemos los function y el nombre vamos a poner par impar de nombre. Y también vamos a poner dos parámetros. Hay un parámetro. Ahora vamos a usar un condicional. ¿Cómo sabemos si un número es par o impar? Hacer la división, el residuo o módulo tiene que ser igual a 0 cuando dividimos entre 2. Entonces podemos poner una variable. Podemos denominar a las variables también con un let. Entonces vamos a poner let módulo. Módulo va a ser igual a ¿qué? A módulo 2. Esto nos va a permitir saber que si es 1 o 0. Entonces vamos a usar la condicional y si es que módulo es igual a 0, eso quiere decir que es un número par. Lo que vamos a hacer en este caso es escribir o denotar que este va a ser par. Entonces el número dos puntos A y otra vez es par. Esto por caso que sea par y nos dé verdadero. Ahora, por caso falso, nos tendría que mostrar que es impar, ¿no? Entonces document.write el número coma, coma es impar. Y listo. Ya una vez que tenemos realizado, vamos a pasar a comprobar si está bien llamando a nuestra función. Entonces llamamos a nuestra función par. Podemos escribir, ¿no? Directamente desde aquí. Par o impar. Muchas veces. Par. Podemos reutilizar la función solamente llamándolo con el nombre. Entonces lo que vamos a poner es, no sé, poner 678. Y vamos a ver qué es lo que nos... El número 5 es impar. El número 678 es par. ¿No? Entonces nos va mostrando aquí para que no se vea. Ahora bien, también podemos, como hace ratos, denotarlo por prompt. Entonces, número va a ser igual a prompt ingrese número entero. Volvemos a llamar a nuestra función y lo vamos a poner número, lo que ingrese por pantalla.
Entonces, por ejemplo, quiero saber de 789 y el número 789 es impar, ¿no? Entonces es como va funcionando. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, queremos saber, no sé, de 5 números, si son par o impar, y no queremos estar repitiendo cada vez, ¿no? O recargando la página? Podemos hacer uso de lo que es el for. El for, donde vamos a tener lo que es primero la inicialización en cero y vamos a pedir aquí cuántos números queremos saber, ¿no? Entonces, cantidad vamos a ponerle, igual vamos a ingresarlo por pantalla. Prompt, ¿cuántos números deseas saber? Puede ser algo así. El mensaje, entonces, en este caso va a ingresar cuántos números queremos saber que son pares o impares. Entonces aquí, si i es menor o igual a cantidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto vamos a irlo incrementándolo. Entonces, y vamos a incrementar. Entonces, ¿qué hacemos en este for? Lo que vamos a hacer, mientras las veces sean necesarias, vamos a llamar a nuestra función par impar número. Entonces, es importante que vamos a borrar esto y esto también lo vamos a... Ay, no. Vamos a tenerlo dentro de nuestro for. Entonces, vamos a ver lo que pasa. ¿Cuántos números deseas saber? Por ejemplo, yo quiero saber de 2 números. Ingreso un número entero, nos está leyendo esta parte. Voy a poner 4 y otra vez. Ahí voy a poner 67. Entonces me está leyendo 2 números. Si en caso, por ejemplo, quiero saber 5 números, vamos a poner el 1, el 5, el 89 y el 96. Entonces me va a leer la cantidad de veces que pongamos, ¿no? Esto puede ser ingresado por pantalla o nosotros podemos denotarlo, no sé, un número 5, un número 6 para que ya tenga definido eso, ¿no? Esto es por la parte... Bueno, ahora vamos a añadir un poquito más sobre los formularios. Un formulario es un conjunto de casillas donde se pueden añadir a una página y que permite recoger datos que introduce el usuario y luego procesarlos. Estos datos son diferentes que cuando ingresamos el prompt, sino estos ya son más visibles dentro de nuestra página web. Hay dos partes básicas, la interfaz o la página con la que vemos los botones de usuario, los campos donde el usuario va a ingresar los datos y el script que va a ir por atrás. En este caso vamos a hacer las dos partes sin la hoja de estilos, sino solamente HTML y JavaScript. Hemos creado una hoja de texto HTML y un formulario JavaScript. Vamos a comenzar con lo que es la estructura básica de cualquier HTML. Vamos a comenzar con la estructura principal de un HTML. Todo lo que ya hemos visto, en título vamos a colocar formulario y en el body también vamos a colocar un H1 que diga formulario. Listo. Luego de esta parte vamos a añadir una etiqueta que sirve para los formularios. Dentro de este vamos a hacer lo que es las casillas de verificación y demás dentro del formulario, ¿no? Primero lo que vamos a hacer para facilitar el uso de nuestro formulario es vamos a ponerle un nombre, name. Este funciona como un ID y voy a ponerle formulario. Y dentro de esto vamos a tener lo que son los inputs. Los inputs nos van a permitir meter datos de texto o numérico mediante casillas en nuestra página web. Por ejemplo, vamos a input type
type text y vamos a ponerle de nombre igual a número 1. Todos los nombres deben estar en comillas. Y cerramos nuestro input, nuestro primer input. Entonces, con esto vamos a ver que nos aparece un input, ¿no? Luego de eso podemos ingresar lo mismo, input para el segundo número. Lo que vamos a hacer en este caso es hacer una calculadora de solo dos datos con dos números. Número 2. Listo. Ya vamos a poder ingresar los dos datos. La primera acción que vamos a poner como input también va a ser pero en este caso un button. Input type. El type es muy importante porque aquí vamos a poner que va a ser de tipo button. Button y va a ser value. El valor que va a tener va a ser, vamos a poner sumar. Sumar y el igual. Después del value, una vez que demos el clic o el on click, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una acción. A esta acción puede ser una función que vamos a denotar en JavaScript. Como es sumar, entonces le voy a poner sumar y entre paréntesis. Eso denota que estamos utilizando lo que es una función de JavaScript. Listo. Input type. En este caso va a ser de tipo igual texto. Y el nombre va a ser resultados suma. Suma. Listo. Tenemos primeramente lo que es para la suma. Entonces nos va a ir ingresando lo que son los datos y el resultado, ¿no? Entonces vamos a irnos al JavaScript y vamos a declarar una función que tiene que tener el mismo nombre de la acción que hemos puesto aquí. Entonces, si el botón al hacer clic va a irse a la función sumar, tiene que tener este mismo nombre. Entonces, sumar, en este caso no vamos a necesitar parámetros como tal porque van a venir de nuestra página. Lo que sí vamos a declarar variables. El n1, que va a ser el número 1, vamos a denotar que estos sean enteros. Dentro de esto vamos a llamar al documento. Ahora vamos a llamar al primer elemento que es, o el primer nombre que vemos, que es el formulario, que es lo que denota dónde están nuestros elementos. Entonces voy a ponerle formulario, si es que está así, está con ese nombre. Y también punto número 1. Número 1 y punto value. Este value va a identificar qué valor va a ser, ¿no? Después nos vamos por variable n2, que va a ser igual a parseInt document número 2 punto value. Listo. Teniendo ya de esta manera recopilando los datos que hemos encriptado desde nuestro HTML, entonces lo que vamos a hacer es document, utilizamos otra vez esto, luego el formulario donde queremos que vaya, sin un punto. ¿Y qué es lo que va a ir aquí? Va a ir el ¿a dónde va a ir? El formulario, pero en esta ocasión vamos a ir a la parte de resultado. Suma y punto value
¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una suma de n más 2 y listo. Vamos a ver si nos corre de manera correcta. Vamos a poner aquí cualquier número y ahí está lo que es la suma, ¿no? Entonces lo que vamos a cambiar es hacer un input type text. En este caso primero va a ser el button, luego va a ser el valor es sumar, en este caso va a ser restar, y al momento de dar clic, ¿qué va a hacer? Va a ser lo que es la restar. Vamos a ponerle restar. Y esto en comillas. Restar y también un input de tipo texto. Este va a tener resultado resta. Y así repetimos para todas las operaciones. Ya está la resta. Ahora vamos a la multiplicación y la división. Este va a ser multiplicar. Y este igual. Multiplicar. Resultado. Multi. Este va a ser un valor de dividir. La función se va a llamar dividir y el nombre del resultado va a ser dividir. Vámonos a formularios y repite la misma operación. Sin embargo, tenemos que cambiar. Esto era restar n1. En este caso, aquí vamos a cambiar la operación y también dónde se va a ir el resultado. Va a ser resta. Verificamos restar, sí. En este caso va a ser multiplicar. Multiplicar, sí. Multiplicar y esto va a ir como multiplicación y el resultado va a ir en multiplicar. Resmulti, ¿no? Resmulti. Después aquí vamos a ir con dividir y res va a ir en dividir. Ya está. Algo que no nos debemos de olvidar es llamar a nuestras funciones, ¿no? Entonces vamos a llamar a sumar, aunque en realidad esto no es necesario, ya que dentro cuando hacemos clic a nuestro botón, gracias a que estamos poniendo esto, estamos llamando a nuestra función. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a ir a 7 y 5. Vamos a sumar y es 12, restar es 2, multiplicar es 35 y dividir es 1,4. Entonces, gracias a estas operaciones y gracias al formulario podemos realizar más. Esto se puede arreglar con un CSS mejorado y demás. Para más ejemplos vamos a seguir en otros videos. Hasta aquí la parte básica de JavaScript.